Muy buenas tardes, jóvenes. Necesito Perito Contador, un verdadero gusto poder compartir con ustedes una clase más de el curso de Contabilidad Gubernamental Integrada. Hoy vamos a tener un tema, considero yo, fundamental, un tema primordial en cuanto al desarrollo de la carrera en sí, del curso, ¿verdad? Sabemos que el curso se llama Contabilidad Gubernamental, habíamos estado viendo generalidades. Habíamos estado platicando del presupuesto, habíamos estado platicando de la ejecución presupuestaria, del proceso presupuestario, habíamos estado platicando de los ingresos del Estado, de los egresos del Estado, y hoy vamos a ver específicamente en sí qué es la contabilidad gubernamental integrada, ¿sí? Que es el nombre del curso. Y hoy vamos a desarrollar plenamente este contenido para que ustedes puedan saber, entender y comprender cuáles son las características esenciales y fundamentales del curso, ¿verdad? El nombre lo dice, recordemos, contabilidad. A ver, ¿qué es contabilidad? Recordemos, jóvenes, ¿qué es la contabilidad? ¿Sí? Y aparte dice contabilidad gubernamental. Ya hablábamos al principio de qué es el gobierno, ¿verdad? ¿Qué es el Estado? Y si hablamos de contabilidad gubernamental integrada, quiere decir que todos los órganos que participan de la contabilidad, pues son un solo, ¿verdad? Se integran en un solo para presentar una información. Entonces yo, al momento de comprender el título, que es Contabilidad Gubernamental Integrada, sé que voy a tener que hacer registros, sé que voy a tener que hacer transacciones, sé que se van a tener que anotar, que voy a tener que hacer los libros, los pasos necesarios para llegar a elaborar los estados financieros, ¿verdad? Y si hablo de gubernamental, pues sé que todo lo que, la contabilidad que voy a realizar, pues tiene que ver con ingresos, egresos del Estado en sí. Y en el momento de utilizar la palabra integrado, quiere decir que de varios eh, de varios usuarios o de varias personas que realizan la contabilidad, pues vamos a presentar un solo informe al finalizar del periodo. Entonces, vamos a entrar de lleno. Voy a compartir acá mi pantalla para que ustedes puedan ver. Ahí ya se ve. Muy bien. Muy bien. Entonces, por el título podemos saber que el curso va a hablar de registros gubernamentales de la contabilidad que el Estado lleva. ¿Verdad? Sabemos que las empresas privadas llevan contabilidad, ¿verdad? Que llevan todo su registro, llevan sus cuentas, llevan todas las transacciones, preparan información financiera para la toma de decisiones. ¿Verdad? Es así como hemos estudiado. El Estado también tiene su contabilidad, el Estado también registra todas sus transacciones, todos sus hechos y también al finalizar el periodo presenta sus estados financieros, porque el Estado también tiene que realizar su información financiera, ¿ya? Y está integrado por todas aquellas personas que realizan la contabilidad, ¿sí? Está integrado por todos los ministerios, por todas las dependencias, o sea, si nos damos cuenta es mucha información financiera, jóvenes, porque no solo es una empresa, sino es todo un país, ¿ya? Y al hablar de todo el país me refiero a todas las dependencias y a todos los ministerios y a todos aquellos que están englobados dentro de este sistema de contabilidad del Estado, ¿ya? Entonces es fundamental que nosotros podamos saber estos términos y saber cuáles son las ventajas que tiene un sistema de contabilidad y que pueda presentar la información financiera para los usuarios de esta información financiera. Entonces, ya para poder iniciar, podemos decir entonces que esta contabilidad es de carácter administrativo, ¿sí? Porque nos va a llevar a toda la cuenta y la razón de todas las operaciones, ¿sí? Que se realicen a lo largo de un periodo.
¿Cuántas operaciones se realizan? Son demasiadas, son muchas, de muchas dependencias, de diversas formas, de diversas maneras. Entonces, por eso es que el Estado adoptó un sistema, un software, ¿verdad? En donde allí se realiza la contabilidad. La contabilidad del Estado, jóvenes, no se hace a mano. Imagínense cuánto trabajo costaría realizar la contabilidad a mano. ¿Cuántas dependencias del Estado son? Demasiadas. ¿Cuánta información financiera hay? Demasiada. Por lo tanto, el sistema de contabilidad integrado, pues ya se utiliza de manera electrónica, de manera digital, y en donde allí se va a agrupar toda la información financiera. Entonces, establezco que la contabilidad gubernamental pues va a llevar todas las transacciones, todo el registro del consumo de bienes, todos los cambios del patrimonio del Estado, porque el Estado tiene sus patrimonios, el Estado tiene sus activos, sus pasivos, y recordemos que la diferencia entre activos y pasivos pues es el patrimonio. Y entonces al finalizar el periodo, pues se va a dar a conocer cuál fue el resultado de la operación. ¿Sí? En este caso, cuál fue el resultado de la ejecución presupuestaria. No podemos hablar de cuál fue el resultado de la pérdida o de la ganancia, porque esta no es una empresa comercial. Si estuviéramos hablando de una empresa comercial, de una empresa privada, pues ahí sí el resultado es una pérdida o es una ganancia, ¿verdad? Pero aquí como estamos hablando del Estado, pues vamos a conocer cuál fue el resultado de la ejecución presupuestaria. Si hubo un superávit o un déficit en la ejecución presupuestaria. O sea, si no nos alcanzó es un déficit, pero si nos alcanzó y nos sobró es un superávit. ¿Ya? Entonces, es por eso que debemos de conocer la importancia de este curso, ¿no? También al hablar de este curso de contabilidad tenemos que se determinan ciertos objetivos de la contabilidad gubernamental. ¿Cuáles son los objetivos de tener contabilidad, de llevar registros? Pues de conocer. ¿Qué cosa vamos a conocer? Pues vamos a conocer todos los activos pasivos, o sea, todos los derechos, obligaciones, todos los fondos públicos, ¿verdad? Cómo se utiliza, quién los utiliza, en dónde se utilizan. O sea, eso es uno de los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles fueron las fuentes de ingresos del Estado? A ver si recordamos cómo el Estado obtiene sus ingresos. A ver, alguien que me quiera recordar. Por medio de sus impuestos o préstamos. Ok, Neri, muy bien. Neri mencionó algunos, ¿verdad? También existen donaciones y algunos otros ingresos como arbitrios o algunas otras tasas, ¿verdad? Muchas gracias, Neri. Entonces, todo este sistema nos ayuda a conocer cuáles fueron los ingresos del Estado, ¿verdad? Y cuáles y cuánto estaba valorado cada uno. Por ejemplo, tal ingreso pues fue de tal cantidad, o sea, nombre y cantidad. También los gastos que tiene el Estado. Recordamos que el Estado tiene varios gastos, ¿verdad? Para poder ejecutar su presupuesto, pues tiene que cumplir con ciertos gastos. Entonces, ¿a qué está destinado ese ingreso? ¿Verdad? ¿En dónde se utilizó? Entonces ya se considera como un gasto. ¿Y cuál fue la cuantía de este? También otro de los objetivos es cuál fue las alteraciones que sufrió el patrimonio, es decir, cuál fue la diferencia entre activos y pasivos a lo largo del periodo, o si hubo superávit o si hubo un déficit en la ejecución del presupuesto. Entonces también al tener la información financiera del ejercicio fiscal, que es de un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, pues el sistema nos va a producir la información financiera reflejado en un estado financiero, que es el estado de resultados. Y en el estado de resultados nos va a determinar cuál fue ya, ya sea el superávit o el déficit en la ejecución del presupuesto. Sabemos que se tiene que hacer un presupuesto, ¿verdad? El Estado tiene que cumplir con su presupuesto general de la nación, donde se va a estipular
en qué se va a utilizar el dinero en este sentido. Entonces, aquí ya en la contabilidad, pues vamos a determinar cómo se usó, de qué manera se utilizó y en qué forma se utilizaron los recursos necesarios. Sabemos, jóvenes, que necesitamos que la información financiera que se vaya a presentar cuente con ciertas características, ¿verdad? Si hablamos en la entidad privada, sabemos que hay características esenciales, ¿verdad? Y hay características de mejora. Si hablamos en una entidad privada, que la información sea fiable, que sea relevante, que sea neutral, sin sesgo, sin errores, que sea oportuna, que sea verificable, que sea comprensible. Eso es en una contabilidad comercial. Y la mayoría, si no es que todos esos elementos o esas características de la información también forman parte de las características de la información del gobierno, de la contabilidad gubernamental. Y vamos a enumerar algunas de esas características, ¿sí? Por ejemplo, la utilidad. Sabemos que esta información que se va a producir, o esta contabilidad, o estos registros que se van a presentar, resumidos en los estados financieros, pues es de mucha utilidad para los usuarios de los estados financieros. ¿Quiénes son los usuarios de los estados financieros? Pues hay usuarios internos y usuarios externos también en la contabilidad gubernamental, ¿sí? Un usuario interno, pues obviamente es el gobierno en sí y todos los administradores del gobierno, ¿sí? Porque ellos les va a servir esa información. A ver, ¿para qué sirve la información, jóvenes? ¿Para qué sirve la información financiera? Profe, para que los usuarios puedan tomar decisiones a futuro. Correcto. Muy bien, entonces aquí es de mucha utilidad la información financiera para que los usuarios tomen sus decisiones. Y tanto usuarios internos como externos. Un usuario externo, pues es la Contraloría General de Cuentas. Ella es la encargada de fiscalizar. ¿Ya? Entonces, este es un usuario externo de la contabilidad gubernamental. Y así también hay otro tipo de usuarios, en fin, a la sociedad, a nosotros nos sirve esa información también, ¿verdad? Como personas individuales. También le sirve al sector privado la información, también le sirve a los inversionistas, también le sirve a los que prestan sus servicios al Estado, en fin. Perdón, esta información es de mucha utilidad, ¿verdad? Para todos aquellos usuarios de los estados financieros, ¿sí? Otra característica es la de confiabilidad. Sabemos que la información para que pueda ser útil tiene que ser confiable, ¿ya? O sea, que se pueda realizar esta información apegada a procedimientos de contabilidad que sean generalmente aceptados, ¿sí? Y en base a esta información que se considera confiable, o sea, que se realizó de la mejor manera, que se cumplió con las características de que es neutral, que no tiene sesgo, que no tiene error, pues esta información es confiable. Es decir, que los usuarios pueden tomar sus decisiones basándose en la presentación de la información, ¿sí? Otra, que la información sea oportuna. ¿A qué se refiere con que la característica de la información financiera del gobierno sea oportuno? Es decir, que si nosotros contamos con los registros, contamos con las transacciones, contamos con la información y con el detalle, pues en el momento en que necesitemos tomar una decisión, lo hagamos basados en estos datos. Y para eso la información tiene que estar oportuna, es decir, que tiene que estar en el momento que se necesite ser revisada, ser evaluada, en el momento en que se necesite ir a verificar para que podamos tomar las decisiones correctas, para que podamos abocarnos a esta información y que podamos entonces ya emitir nosotros nuestro juicio en ese sentido.
¿ya? Otro es que la información sea objetiva. Y al hablar de manera objetiva, sabemos que cuando una información se presenta objetiva, es decir, que no se va a inclinar ni a favor de uno ni a favor de otro, ni a derecha ni a izquierda, sino se va a mantener en la misma línea. Va a cumplir con los parámetros, va a cumplir con las reglas, va a cumplir con las políticas, va a cumplir con las normas de contabilidad gubernamentales, ¿sí? Y entonces, si mi información, si la información del Estado cumple con todas esas reglas, si cumple con todas esas normas, pues va a ser una información objetiva. Y entonces yo puedo establecer que si mi información es objetiva, pues voy a tener más seguridad al momento de la toma de decisiones. Los usuarios de la información financiera pues van a sentirse con más certeza al momento de poder tomar las decisiones tan relevantes que influyen en la vida de todos los ciudadanos y de todos los guatemaltecos, ¿sí? Y la siguiente, pues es que la información se puede verificar, ¿sí? La verificabilidad, que se puede determinar de dónde salió, se puede establecer, se puede ir a corroborar, se puede ir a revisar dónde fue producida y pues se tiene esta característica de que se pueda ir a verificar en ese sentido. Entonces, estas son las características que tiene que llevar o que tiene que tener la contabilidad del Estado para que sean funcionales al momento de la toma de decisiones. Las siguientes características son que recordemos, si hablamos de la característica de la provisionalidad, que hay que hacer cortes en la información, hay que hacer cortes en la vida de una empresa. Recordemos que hay proyectos que no terminan el 31 de diciembre. Hay procesos que no se estancan ahí, sino que son procesos que a veces duran 1 año, 2 años, o que no terminan todos ahí. Por lo tanto, hay que hacer un corte. ¿Para qué vamos a hacer el corte? Para poder presentar la información del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, van a haber periodos o van a haber procesos que no van a estar terminados aún, que no van a estar completos, ¿verdad? Pero es necesario hacer este tipo de cortes al 31 de diciembre para poder presentar la información financiera, para poder presentar los resultados de la operación, para poder presentar la situación financiera, para poder presentar los cambios que ha tenido el patrimonio a través de los estados financieros. También la uniformidad es fundamental, jóvenes. Antes, imagínense, antes, cada quien podía hacer la contabilidad a su manera, cada quien podía hacer la contabilidad según como él lo consideraba. Y si estamos hablando de que muchos años atrás la contabilidad se llevaba a mano, imagínense, ¿cómo hacíamos o cómo hacía el Estado para poder presentar un estado financiero, para poder consolidar toda la información, para poder integrar toda la información? Era mucho trabajo, era muy costoso y a veces pues no había uniformidad en las políticas, ¿no? Por eso es que a partir de hace algunos años para acá, para la fecha, el Estado ya implementó un sistema y en este sistema pues toda la contabilidad va a ser uniforme. Todo el sector público va a emplear este sistema que le va a permitir una adecuada información para la gestión administrativa de las entidades. Y entonces toda la información que se vaya a plasmar allí es uniforme y todos los que hacen contabilidad en todas las diferentes entidades del Estado pues lo van a hacer de la misma manera. Jóvenes, ¿hay dudas en cuanto a las características de la información financiera del sistema de contabilidad integrado gubernamental? No, profe. Ok, yo creo que pues algunas ya las conocíamos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Desde el punto de vista privado. Pues también se aplican en su mayoría en el punto de vista gubernamental, ¿sí? Y entonces les presento acá el sistema que maneja el gobierno, ¿sí? Es un sistema, jóvenes,
completamente digital, es un software. La contabilidad se dejó de llevar a mano hace mucho tiempo y ahora se usa un sistema y el mismo sistema le prepara la contabilidad. Usted ingresa la información, el sistema le hace los registros y el sistema le presenta los informes y se llama SICOIN, ¿sí? Así se llama el sistema que utiliza todo el gobierno y todo el sector público financiero, ¿sí? Utilizan este sistema que se llama SICOIN, que es el Sistema de Contabilidad Integral Gubernamental. Solo las personas que trabajan con contabilidad del Estado pueden acceder a ese sistema. Acá tenemos el enlace, yo voy a seguir el enlace acá para que me lleve. Ustedes me dirán si pueden observar la pantalla ahí. Sí, profe. Vamos a ver. Voy a compartir acá esto. Acá está. Miren, ingresé a la página del SICOIN, que obviamente el órgano rector es el Ministerio de Finanzas Públicas. Aquí está la dirección, se llama SICOIN Web. Y este es el sistema que utiliza todo el gobierno para hacer contabilidad. Se llama Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, ¿verdad? Y aquí está el sistema de contabilidad que se llama SICOIN y que es del gobierno central. Entonces, los usuarios que pueden ingresar acá son los que realizan la contabilidad, los contadores, o en algún momento los tesoreros o los auxiliares, los que pueden ingresar en este sistema, ingresan su usuario, su contraseña, y ahí pueden entonces realizar todos los registros correspondientes, toda la información para que el sistema pueda elaborar la contabilidad, ¿sí? Yo acá no puedo ingresar porque yo no trabajo para ese sentido, yo no tengo usuario y no tengo contraseña, ¿verdad? Pero les quería hacer ver que se trabaja la contabilidad en ese sistema, ¿sí? Vamos a regresar a la presentación. Y entonces sabemos que el sistema se llama, a ver cómo se llama el sistema, les dije, se llama SICOIN, ¿verdad? Así se llama el sistema que maneja el Estado para hacer su contabilidad. Entonces podemos decir, ¿qué información se encuentra en el SICOIN? Bueno, en el SICOIN vamos a encontrar toda la información financiera, jóvenes, desde el 2004 a la fecha. Desde ese año hasta la fecha y vamos a encontrar toda la información, cómo se han utilizado los recursos, cuáles han sido los ingresos, si hubieron modificaciones presupuestarias, en fin, ahí está incluida toda la información financiera del Estado de Guatemala. Y este es un software que el Estado adquirió, que el Estado compró para elaborar su contabilidad. Y es una herramienta informática en el cual también se puede llevar el control de la ejecución presupuestaria. Ahí se registran los ingresos, ahí se registran los gastos y ahí está plasmada toda la información de la contabilidad del Estado, ¿sí? Ahí en ese sistema que se llama SICOIN, ¿sí? Otra de otras características del SICOIN, pues obviamente lo constituye un conjunto de principios, de políticas, de normas, de contabilidad, que permiten que ahí se puedan registrar todos los efectos presupuestarios y todos los efectos patrimoniales, porque recordemos que esto pues forma parte, todos los ingresos y egresos forman parte del patrimonio del Estado, ¿sí? ¿Para qué se hizo esto? Era para satisfacer las necesidades de la toma de decisiones. Muchas veces no se tenía información y por eso se tomaban decisiones erróneas o decisiones incorrectas o decisiones que no correspondían. Entonces, al momento de, imagínense, de tener un sistema y en cualquier momento yo puedo establecer cómo va el proceso presupuestario o cómo va la ejecución presupuestaria, pues entonces yo ya voy a contar con esa información que me va a servir para poder tomar mis decisiones correspondientes, ¿sí? También ese sistema ha ayudado mucho a poder controlar y evaluar desde el punto de vista financiero cómo son las operaciones que desarrolla el sector público, ¿sí?
Obviamente, este sistema establece metodologías uniformes, es decir, que la contabilidad que se hace en el Quiché es la misma que se va a hacer en el Petén, es la misma que se hace en Guatemala, es la misma que se hace en Huehuetenango, ¿sí? Porque es un sistema integrado, porque es un sistema uniforme y se basan en los principios de contabilidad para el sector público, ¿sí? También permite determinar, ¿verdad?, el resultado de la ejecución, las inversiones que se han realizado, el costo de algunas obras, qué beneficio ha obtenido el Estado, cuál ha sido el crecimiento del Estado en cuanto a su estructura. Pero recordemos que hay alguien que va a regir, va a haber alguien que va a supervisar, va a haber alguien que se va a encargar de poner reglas en el SICOIN. ¿Y quién es el órgano entonces rector del SICOIN? Pues es el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad del Estado. Ellos son los encargados o es el órgano rector o es el responsable de poder poner en funcionamiento este sistema y de mantenerlo y de poder dotarlo de herramientas a todas las personas que vayan a hacer contabilidad en este sistema, ¿sí? ¿Cuáles son las atribuciones entonces de el Ministerio de Finanzas y de la Dirección de Contabilidad del Estado? Pues obviamente va a dictar las normas de contabilidad. Hay normas de contabilidad para el sector público y hay normas de contabilidad para el sector privado. Va a definir cada una de las metodologías que se van a aplicar. También cuáles van a ser las características de los estados financieros. Generar información relevante y útil para la toma de decisiones. En fin, son varias características fundamentales y varias atribuciones especiales que tiene entonces la Dirección de Contabilidad del Estado, ¿verdad? También establecer cuáles han sido los costos de producción, cuáles han sido los bienes, cuáles han sido los servicios, o sea, medir los resultados del gobierno. Es fundamental esta otra parte que dice que es fundamental asesorar y asistir a las entidades del sector público, o sea, capacitarlas para que puedan utilizar ese sistema. Por ejemplo, si se va a abrir una dependencia, entonces, o si hubieron cambios en el sistema, entonces capacitar a las personas que van a hacer la contabilidad del Estado, asesorarlas técnicamente, asistirlas digitalmente para que puedan aplicar las normas y la metodología que se espera para que se puedan, para que pueda presentar la información correcta, ¿sí? Vamos a continuar acá. ¿Cuáles son los objetivos del SICOIN? Bueno, los objetivos del SICOIN es formular información financiera, ¿sí? Que facilite el análisis y la consolidación de las operaciones contables. El Estado lleva su contabilidad y entonces es fundamental que el SICOIN en este sistema se puedan registrar todas las transacciones que realiza el Estado, compras, servicios, pagos, arrendamientos, etcétera. Cada una de las operaciones que realiza el Estado es fundamental. También con este sistema pues se puede controlar más y se puede hacer una evaluación financiera de cómo se ha llevado la contabilidad del Estado. Vamos nosotros a hacer partidas en este sistema, vamos a hacer nosotros libro mayor, libro diario, balance de saldos, el sistema lo va a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a ingresar la información, ¿sí? Es decir, yo voy a poner aquí que se pagaron la planilla de tales sueldos y las cantidades y todo lo demás. Y el mismo sistema me va a hacer la partida, ¿ya? Y el mismo sistema me va a hacer los demás libros. Y el mismo sistema con un clic me va a poder presentar los estados financieros, ¿ya? Y esa es la función del sistema, tener información al día y que esta información sea uniforme y que cumpla con las políticas y que cumpla con las normas, que cumpla con los principios y que es obligatorio para todo el sector público, ¿sí?
No sé si me están entendiendo cómo funciona el SICOIN. Es un sistema que hace la contabilidad del Estado, ¿sí? O sea, nosotros, como contadores, cuando trabajemos en una entidad pública, tenemos que ingresar los datos ahí. Eso sí, nosotros tenemos la facultad de analizarlos, de interpretarlos, ¿ya? Pero el sistema va a ser la contabilidad del Estado, ¿sí? Con un solo clic, imagínense ustedes poder descargar los estados financieros. O sea, una sola persona no se le puede encomendar a estos jóvenes porque sería de recopilar, imagínense, toda la información a nivel nacional. Es un gran trabajo, es un arduo trabajo. Y de ahí consolidarla, o sea, no se puede, ¿verdad? Hay que utilizar ahora los medios digitales y computarizados para poder realizar entonces la contabilidad del Estado, ¿sí? Se van a registrar en el momento en que nazcan, en el momento en que suceda, ya sea el derecho o la obligación. El encargado de realizar estas operaciones va a ingresar al sistema y va a recopilar ahí la información, ¿ya? Jóvenes, hay algunas otras diapositivas acá, yo se las voy a subir y ustedes pues las pueden leer. Igual lo que está acá está en la programación número 1. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Espero que hayamos aprendido y comprendido que el Estado realiza su contabilidad a través de un sistema que se llama SICOIN, ¿ya? Y que este sistema nos permite presentar información financiera al instante, información financiera oportuna para la toma de decisiones de los usuarios. Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta la próxima. Adiós, Profe. profe.